Muy bien, 10 y 29 pasaditas en la República Argentina y nos metemos en el primero de los temas de análisis que hemos traído para compartirles. Tema que empezamos a analizar la semana pasada respecto de esta deportación masiva de venezolanos que se dio de parte del gobierno de Donald Trump para con ciudadanos que todavía no se sabe ni quiénes son, ni por qué motivo los deportaron, ni nada. Esto fue algo que denunció Nicolás Maduro hace algunos días nada más, de que no había por ahora ningún tipo de dato respecto de quiénes eran esos venezolanos y esas venezolanas que habían sido, según lo afirma, secuestrados y desaparecidos forzosamente, porque no se sabe quiénes son, no ha habido ningún tipo de dato que lo esclarezca. Y a raíz de esto, o como sumatoria a esto, en esta suerte de empezar a presionar a Venezuela, en la semana nos enteramos que el presidente Donald Trump había alargado una nueva orden ejecutiva que lo que decía era que iba a poner un 25% de aranceles a todos aquellos países que compren petróleo venezolano. Una suerte de, esto hay una nota de análisis muy interesante en Misión Verdad, en el portal Misión Verdad, una suerte de sanciones secundarias, o en realidad no sanciones, aranceles secundarios, es de lo que habla, que en términos legales no existe, como denominación o como parte de algo legal, no existe en los Estados Unidos un tipo de arancel de esta naturaleza. Eso se asemeja más a una sanción, pero ahí empieza a correr la suerte de hasta dónde podés jugar políticamente o hasta dónde estás dispuesto a asumir determinados costos políticos por sancionar a empresas, ahora sí, a empresas que son asociadas a PDVSA, la estatal petrolera o de hidrocarburos venezolana estatal, que es la que tiene asociaciones con, por ejemplo, los iraníes, con los indios, con los brasileños, incluso con los norteamericanos, con los chinos. Con los chinos, que los chinos son los que más petróleo le compran, dicho sea. Sí, una medida más, digo, porque también en el primer programa de Marcha de Gigantes hablábamos de la revocación de la licencia 41 que le permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Bueno, la decisión de Trump había sido que la transnacional norteamericana a partir del 3 de abril tuviera que terminar sus negocios en Venezuela sin poder enajenar además o transferir sus bienes mediante algún esquema de negocios, lo cual ya hablaba de una guerra que comenzaba a aparecer, ¿no? que estaba incipiente y que también me parece que habla de este Trump un poco más cínico, ¿no? Un poco más preparado para, en América Latina particularmente, bueno, terminar o intentar terminar lo que no logró durante su primer mandato, ¿no? Con un montón de hitos que tuvieron lugar a partir de 2016, como la creación del Grupo de Lima, ¿no? Venezuela siempre estuvo en el ojo de la tormenta Trump, sobre todo en el primer mandato, pero la realidad es que, bueno, no pareciera que en este interín, y pese a todos los quilombos que pueda estar teniendo Estados Unidos, vaya a ser distinto. Uh-huh. Sí, no, y que además, que es lo que hablábamos sobre estas órdenes ejecutivas que lanza el gobierno, este cinismo de Trump, que después, lo que decíamos hoy al principio, no hay que ver qué efectividad tiene, porque así como lanzó a principio de este mes, o a finales del mes pasado, la orden de que Chevron deje de operar en Venezuela, también es una realidad que en los últimos días la empresa norteamericana hizo un acuerdo para continuar con su trabajo hasta fines de mayo. Es decir, también cuál es la injerencia que puede tener las decisiones de Donald Trump sobre lo que realizan las empresas privadas. Y a la vez, en este caso, este arancel que le quiere poner a todos los países que le compren a Venezuela, no solamente le impacta a Estados Unidos, que es el segundo mayor comprador de petróleo venezolano con el 33%, sino que le impactaría muchísimo a China, que compra arriba del 60% del petróleo y del gas venezolano. Donald Trump le va a decir a Xi Jinping que paga 25% más por algo que le compra directamente a Venezuela. Digo, ¿cuál es la capacidad realmente de injerencia que tiene esto?
Sí, no, está claro que, y acá esto también es parte de lo que mencionábamos en esta nota de análisis que publican en el portal Misión Verdad. Hay una suerte de, en el análisis, al no ser algo que esté contemplado legalmente en la legislación norteamericana, más allá de que Trump ha demostrado que a veces no le importa la legalidad. Y a muchos países o a muchos mandatarios en realidad la legalidad a veces no les importa. Milei es otro caso emblemático. Lo que señalan en esta nota es que esta orden ejecutiva lanzada por Donald Trump tiene más pinta de presión diplomática o de presión en términos discursivos o narrativos, más que de algo que efectivamente pueda hacerse materializarse, digamos, en el plano de lo concreto, de lo material. Y esto tiene efectos que podría ser, por un lado, que las empresas de otros países digan, bueno, no, ante el riesgo de que nos sancionen o que nos impongan un arancel, dejamos de comprarle petróleo a Venezuela, podría ser una opción, o que no hagan nada y que sigan comercializando, y ahí habrá que ver si Estados Unidos tiene realmente intención de ir contra esas empresas y aplicarles un arancel, porque estamos hablando de que Estados Unidos debería sancionar o debería ponerle aranceles a productos de España, de la India, de China, de no sé dónde, además de los que les pone por cualquier otra cosa. El punto es hasta dónde le sirve igual a Estados Unidos que la presión sea meramente discursiva. No, ahí está el tema. Para mí ahí está la encerrona con este caso particular. Si vos lo planteás, pero después en los papeles no lo haces, lo más probable es que lo que pierdas sea credibilidad en a la hora de vos intentar presionar con este tipo de medidas. Lo otro que genera, que esto sí tiene efectos concretos y que se pudo ver, tiene que ver con la famosa relación cambiaria. Que esto dentro de Venezuela, hasta donde he leído, sí tuvo un impacto. Claro, yo creo que ahí sí hay un el tema. objetivo final es ese, es el cambio de gobierno. Ellos, sí. Ahí hay cambio de gobierno o que tengan que negociar y vender petróleo solamente a Estados Unidos a través de Chevron. Pero es la desestabilización económica para intentar hacer caer al gobierno de Nicolás Maduro. Creo que ese es el objetivo desde un principio. Sin ir más lejos, Marco Rubio estuvo esta semana para acá, por nuestros pagos, por nuestro continente, estuvo en Guyana, un viaje que me parece deja al descubierto también este objetivo. Sin ir más lejos, Mauricio Claver Carone, que es es el enviado el que estaba especial, en el BID antes. Claro, el enviado especial para América Latina. Ahora también se había referido a esta gira y a esta agenda diciendo o refiriéndose al Caribe como nuestra tercera frontera y en algunos casos nuestra primera frontera, dijo. Uh-huh. Bueno, me parece que... Bueno, da cuenta de que ellos contemplan, o que los norteamericanos, cuando hemos mencionado aquí que contemplan a América Latina y el Caribe como el Mare Nostrum, como su espacio vital, su bajo vientre, es porque es así, porque lo consideran como que es parte de su seguridad nacional, ese área específica. Y la costa venezolana es parte de eso, es parte de ese gran Caribe. Y además, acá no hay que perder de vista que la visita a Guyana particularmente tiene que ver con el conflicto que tienen con el Esequibo, que si nos ponemos a hilar un poco más finito, el presidente de Guyana Francesa tranquilamente puede ser una especie de Zelensky en territorio sudamericano. No lo es. Bueno, Ya. así lo mencionan algunos. Todavía no ha llegado a ese punto, pero el hecho es que un conflicto en territorio sudamericano entre Guyana y Venezuela que escale podría generar que Estados Unidos directamente se involucre y podría generar una especie o una suerte de conflicto militar al estilo de lo que pasa en Ucrania. Estados Unidos financiando a Guyana para que invada o para que luche militarmente y Venezuela defendiéndose o atacando o lo que fuere. Pero sería un conflicto militar gestado precisamente para esto que decís, Mir, de tratar de desestabilizar a Venezuela y tratar de generar que haya un cambio de régimen, un cambio de gobierno que favorezca los intereses norteamericanos o que el que está se adecúe a lo que quieren los norteamericanos.
Sí, y todo esto, bueno, para agregarlo también al debate, se da en el marco de deportaciones masivas que están sufriendo venezolanos y venezolanas, atemorizantes ya a esta altura, porque recordemos desde que se dejó sin protección casi a más de 1.200.000 personas de países sudamericanos en los Estados Unidos a partir de las decisiones de Donald Trump, pero en particular desde que se definió que los venezolanos que fueran deportados están siendo enviados a cárceles de extrema seguridad en El Salvador por considerarlos integrantes de la organización que Estados Unidos considera terrorista, Tren de Aragua. El tema es que están agarrando a cualquier persona que tenga tatuajes o que tenga básicamente portación de rostro, y a raíz de eso los llevan a cárceles de extrema seguridad, lo cual está generando muchísimo miedo entre la población venezolana que reside en los Estados Unidos, porque los agarran al azar y los llevan a esas cárceles, y luego encima lo festejan, lo celebran. Vimos el video en estos últimos días de la ministra de Seguridad, ¿no?, de los Estados Unidos, con la misma imagen esta que mostraban en El Salvador de los maras, que son cárceles que violan ampliamente los consensos de derechos humanos, rapan a las personas, las tienen todas amontonadas, en celdas muy minúsculas, sin garantías constitucionales, y eso le están haciendo a un montón de venezolanos y venezolanas que están siendo deportados a los Estados Unidos. Algunos de ellos incluso con los papeles, algunos con, la posibilidad legal de residir temporalmente en los Estados Unidos, pero bueno, como parte de esta definición de Donald Trump de convertir a los venezolanos o insistir en que los venezolanos son los culpables de todos los males de lo que le pasa a Estados Unidos. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo enviaron y de cómo hay una se nota trata. en el portal Rebelión que cuentan la historia de uno de los detenidos, particularmente como un caso, una historia de vida. Habla, o en la nota está citada también una abogada que trabaja con solicitantes de asilo venezolanos en Estados Unidos, y lo que dice es que es simplemente una escalada absolutamente impactante de violaciones de derechos humanos contra personas migrantes. Ella en un video reconoce a uno de sus clientes que es un migrante, parte del colectivo LGBT, aparece en uno de los videos que difunde Bukele. Y lo que plantea, de acuerdo también a la información que va llegando, es que las condiciones en las que están encarceladas estas personas son completamente inhumanas. O sea, es una cárcel que está diseñada para 40.000 personas, pero donde las condiciones son muy inhumanas, con celdas en las que hay a veces 80 personas hacinadas, sin camas, sin sábanas, sin almohadas. A los presos solamente se les permite salir 30 minutos al día, no existe la intimidad, no tienen ningún juicio justo, y al mismo tiempo tenés al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, diciendo o reconociendo que a veces detienen a personas inocentes, pero que es un precio que es aceptable para vencer al crimen. Y a todo esto también se da que incluso la misma justicia una parte de la justicia estadounidense, por ejemplo, la semana pasada, cuando Trump ordenó la deportación de 238 venezolanos, justamente invocando la ley de enemigos extranjeros, un juez del Distrito de Columbia ordenó suspender esos vuelos porque dijo que no se puede alegar esta ley que habla de que vos en conflictos de guerra podés, deportar a personas extranjeras de esos países en los que estás en conflicto, pero acá no hay una situación. No hay una declaración de guerra formal. Como para estar deportando a mansalva a No, y aparte son migrantes. muchísimas personas que no tienen ni vínculos con el crimen, ni antecedentes penales directamente, o sea, ni vínculos con la delincuencia, ningún tipo de antecedente. Nombre y apellido venezolano. Solamente se fueron a Estados Unidos con un sueño de tratar de vivir un poco mejor. Son personas en una condición de vulnerabilidad. Digo, ya el hecho de ser migrante en un país donde ni siquiera se habla tu lengua materna, me parece que habla ya de una situación de vulnerabilidad. Y que en un fin de semana se deporten a más de 260 personas, estamos hablando además de una vida humana que vale $6.000, porque eso es lo que
pagan, o lo que paga Estados Unidos, lo que le paga El Salvador por cada persona que recibe en esta cárcel. Es la única manera también de sostener este sistema carcelario que a El Salvador le cuesta millones de dólares. Y estamos hablando en este marco, o en algún momento esta es colateral, lo vamos a abordar quizá en algún momento un poco más en profundidad. Esto tiene que ver también con la guerra demográfica que está tratando de dar Estados Unidos, o que está tratando de dar la administración de Donald Trump respecto de los migrantes. Y acá entra todo, entra la narrativa que construyen respecto de que el mal es el extranjero que viene, el extranjero pobre, no el extranjero rico. El extranjero pobre que va a los Estados Unidos a tratar de tener una vida un poco más digna, ganar un poco más de plata, poder, no sé, tener otro tipo de pasar, en contraposición a estas tarjetas de oro que sacaron para los megamillonarios que quieran ir a Estados Unidos a vivir y a llevar sus fortunas. Esa construcción mediática y alimentada además en la construcción de el régimen como una dictadura, como un dictador, es lo que después puede llegar a justificar que Estados Unidos tenga que intervenir en Venezuela porque quiere invadir a Guyana o porque está violando los derechos humanos. Y en realidad es todo parte del mismo paquete. Lo que le interesa a Estados Unidos, evidentemente, es el petróleo que está de fondo, los minerales que tiene Venezuela de fondo, y tratar de sacar a la mayor cantidad de gente que no sea norteamericana en esta batalla que está dando internamente la administración de Donald Trump. Y es una hecatombe. Pero bueno. Vamos a seguirlo de cerca porque evidentemente este es un tema que va a seguir dando que hablar, va a seguir generando hechos. Pero bueno, en principio toda nuestra solidaridad, no solamente con el gobierno venezolano, sino con los venezolanos que fueron deportados injustamente y que terminaron en una cárcel de máxima seguridad. Sí, y los que están siendo también cruelmente amenazados, porque esta semana estuvo en El Salvador la secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, que, o sea, fue a la cárcel, filmó a la gente y literalmente publicó en sus redes sociales: miren, venezolanos, esto es lo que les va a pasar si no se van de Estados Unidos, váyanse ahora. Lo vamos a seguir de cerca. No creo que el linaje se tranque, son los hijos de los hijos de